Amigos, amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y nos volvemos a encontrar, esta vez para recorrer y explorar el empalme Grumbein del ferrocarril General Roca, ubicado en el área rural del partido de Coronel Rosales, a 20 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Un error muy común es confundir la estación Grumbein con el empalme del mismo nombre. La estación se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca, en el barrio del mismo nombre, y en la actualidad se mantiene activa para cargas, siendo operada por la empresa Ferrosur Roca. De la misma haremos en breve también un video. Mientras tanto, el empalme, como dijimos antes, se encuentra a 20 kilómetros de Bahía Blanca, estando sus instalaciones en total estado de abandono, desde los primeros años de la década del 90. Para este contenido, nuevamente, contamos con la valiosa colaboración de nuestro gran amigo Roberto Salvucci, ex trabajador ferroviario, al cual entrevistamos en varias oportunidades y que nos va a contar su experiencia y anécdotas de trabajo en el empalme. Roberto se desempeñó muchos años como inspector de señales mecánicas de los ferrocarriles argentinos con base en Bahía Blanca. Ahora sí, arrancamos con la entrevista. Amigos y amigas, ¿cómo están? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y hoy nuevamente con nuestro amigo Roberto Salvucci, ya un amigo del canal, ya tenemos varios videos con él. Que a la gente le gustan tus videos, ¿eh? Sí, La verdad que sí. me gusta transmitir todos los conocimientos ferroviarios que tengo porque considero que es un egoísmo el día que yo deje de existir llevarme las cosas a la tumba, ¿no? Entonces, especialmente la juventud, que muchos chicos no han visto un tren, no han viajado en un tren de pasajeros, dejar estos conocimientos, el día de mañana quizá aparezca un político que le interese, aunque sea lo que estuvo, si no le interesa lo que está en materia ferroviaria, ¿no? Ah. Ese es, aparte me gusta compartir con amigos, me gusta compartir. La verdad que te apreciamos mucho tu colaboración, tus conocimientos, y bueno, vamos a tenerte en todos los videos que podamos para que siempre, ¿no?, nos transmita tu experiencia, tu saber, que además sos una persona que además de saber, has leído mucho, te has profundizado en muchos temas, así que bueno. Para mí es un gusto. Hoy vamos a hablar del empalme Grumbein, que mucha gente se la confunde con la estación Grumbein, pero hay dos Grumbein, la estación Grumbein, que está acá en Bahía Blanca, y el empalme Grumbein, que está saliendo de Bahía Blanca. Exacto. Y que muchos creen que es una estación. No. Pero no es una estación. No, no es una estación. Ni tampoco un apeadero. Tampoco. Porque viste, cuando subí la foto en Facebook surgió esa discusión, algunos pensaban que era una estación, no es estación. No, te explico. El empalme Grumbein nunca fue ni apeadero ni estación. Y la casa, que vos ves junto a lo que era la cabina de señales, que sí, hay una casita, sí, ahora van a ver las imágenes, sí. Lamentablemente, ¿no? Sí. Ahí vivía el relevante. ¿Qué es el relevante? ¿Qué es el relevante? Por ejemplo, los señaleros trabajaban turnos de 8 horas. Sí. O sea, 3 turnos de 8 horas. Y tenían un relevante, o sea, por ejemplo, vos trabajás... O sea, ves señaleros las 24 horas en ese edificio de planta alta, sí, está ahí también. En la época de ferrocarriles argentinos, en todas las cabinas de señales, excepto en la de Lomas Paraguaya cuando se clausuró en el año 68, que de noche cerraba, clausuraba la cabina, sí, porque no había maniobras. No había tráfico, claro. No, tráfico sí había, pero ya no había maniobras en la playa de Lomas Paraguaya, entonces de noche clausuraba, y habilitaban, si mal no recuerdo, a las 6 de la mañana hasta las
24, a las 24. De Loma cerran. Paraguaya vamos a hacer un video también específico. Sí, sí, sí. Porque sí. había también una usina por ahí cerca, ¿no? Sí, correcto. Sí, Bueno, sí, entonces sí, eso lo vamos a hacer en sí. otro video. Sí, Bueno, sí, sí. volvemos. Entonces, Bueno, entonces el empalme Grumben nunca fue apeadero nunca fue Pedro. ni nunca fue estación. Estación tampoco. No, porque no hay andén tampoco. No. Yo estuve recorriendo, no encontré el Claro. andén. No, porque Claro, justamente claro. nunca hubo. Nunca hubo. Un lugar. Otros empalmes sí han sido estación como el Empalme Lobo, que hay una estación. Claro, en el Empalme Lobo hay una estación. Claro, y después claro. está la estación Lobos. Claro. Ahí ¿Cierto? está. Pero bueno, en el caso de Grumbein es un caso, yo no lo llamaría atípico, pero es un caso, la cantidad de desvíos que tiene, donde Sí. ahora hay muchos vagones radiados. Sí, hay vagones abandonados ahí, chocados, ¿no? sí. Sí. Esos desvíos tienen una razón de ser. Ajá. En la época de los ferrocarriles ingleses, Sí. y bueno, el ferrocarril argentino fue decayendo la actividad lamentablemente, se depositaban ahí muchos trenes de carga, Ajá. porque desde Bahía Blanca Sur hasta el Empalme Grumben es vía doble. Sí. En el Empalme Grumben se bifurcan en dos vías En dos sencillas, vías. una que va a la vía Pringle Sí. y la otra que va a vía Dorrego, o también se la conoce como vía Tres Arroyos. Claro. Entonces, Esa es la hay- que hace Bajo Hondo, San Román, Dorrego. Va para allá, para atrás, San Román, correcto. eso. Y la Pringle es... Calderón Corti y sigue para Exacto, Pringle. Está, exacto. está. Entonces, ¿qué pasa? Como el tráfico era tan intenso, porque la gente hoy dice, "Ey, pero estos ingleses, yo no sé, pusieron vía por todos lados, ¿con qué sentido?" Bueno, pues ya tenemos mucha producción para. Se depositaban trenes de carga, Sí. donde están todos esos vagones tirados y vandalizados, Sí. y se iban enviando. La vía Pringle, no tanto la vía Tres Arroyos, pero la vía Pringle tenía un tráfico excesivo Ajá. de trenes, de carga. ¿Tuviste que ir a trabajar ahí, al Empalme? Sí, ¿Estuviste sí, ahí sí. trabajando? Sí, era un tema ir hasta el Empalme Grumben. ¿Por qué era un tema? Hay una bajada inmensa desde el Empalme Grumben hasta Ingeniero Guay. Ah. Inclusive ahora te voy a comentar, acá tengo los datos, había un desvío de escape intermedio entre Grumben y el Empalme Grumben. ¿Por si soltaba algún vagón? De las vías que eran descendentes, o sea, descendentes Ah. eran todos los trenes que iban en dirección a Plaza Constitución, Sí. y ascendentes, si había venían para doble acá. sencilla, eran los que venían de Constitución para acá Ajá. o para el sur, ¿no? Sí, nosotros normalmente teníamos varios medios. Nosotros teníamos una camioneta con mi jefe, el finado Nazareno Ciosi, que excelente persona. Una camioneta doble cabina. Ajá. ¿Viste? De esa que hacía Igarreta, ¿te acuerdas que Igarreta hacía Sí, vehículos la para- Ford. La Ford, sí, sí. sí. Para todo, gas del Estado. ¿Que tenía el sistema para rodar por las vías? No, ¿O iban por el no, costado? no existían. Ah. Nosotros teníamos, como te decía, Iban por el camino vecinal, al costado. Claro, esa camioneta doble cabina, que cuando yo cuando yo entré de aprendiz a los 16 años, la tenían hecha bolsa porque la usaba cualquiera. ¿No usaban las zorritas para ir o no? O sea, bueno, tres tipos de zorra. Había la zorra con motor de explosión a 2 tiempos que llevaba Ajá. la carlinga de plástico adelante. Sí. Bueno, en esa zorra podían ir. Como un parabrisas tenía, así una. Claro, ¿viste? Pero abierta, sin techo. Sí, sin techo, nada. Para el frío ahí, medio que. Claro, para el viento. No, pero vas a ver, ahí podían ir a lo Dos. sumo 3 personas Tres. como mucho. Después estaba la zorra que le llamaban autovía, que era como un tractorcito, Ah, que llevaba un- 3 asientos adentro de madera. Entonces iban como 8 personas. Ah, hay más. dentro de eso. Más. Además podían llevar otro vagoncito chiquito, ¿no? Con Sí, las herramientas, sí, esas cosas, ¿o no? sí, cualquier zorrita de esas. Y después estaba la zorra bomba, que podían ir 4 personas. Cuatro. Entonces tenía, viste, la palanca que iba uno de cada lado, viste. Un esfuerzo con eso. Sí. Entonces, bueno, salíamos de la superintendencia de Guaite, Ajá, salíamos a las 6 de la mañana en invierno y verano, ¿viste? ajá. Y bueno, y dale, ¿viste? Llegábamos allá arriba al Empalme Grumben y Ah, estábamos. pues son cuántos kilómetros. Sí. Sí, Yo sí, no sí. recuerdo cuánto en este momento, pero calculo que del Empalme a Grumben debe haber unos 12 kilómetros. 12, 13, 12 o 13, sí.
Sí, más lo que sí. hay de Guaite hasta Grupo. No llega a 15, está ahí, Claro. entre 10 y 15, sí. Y todo sí. subida. Sí. Vos salís Sí. de Guaite. De hecho, en el auto con el camino vecino que va al lado. Sí, se nota Claro, la subida. vos agarrabas la cabina del saladero, que ya no existe más, Sí, que era sí, el sí, empalme sí, entre sí. la vía Espur y la vía Guaite, y Sí. de ahí era todo subida. Sí. Bueno, llegábamos allá arriba, Ah. ¿viste? Entonces, bueno, el problema era ir. Claro. Después, bueno, se limpiaba la cabina, se aceitaban los movimientos, se sacaban los yuyos donde iban las barras de los cambios. Para que no entorpezca y el de los movimiento, cerrojos, claro, y los cables de la señal. Claro. Después se aceitaban las silletas de los cambios, donde se movían Ajá. las agujas, viste que las agujas de vía. Porque bueno, como yo te comenté, mis tíos fueron ferroviarios, mi abuelo fue capataz ferroportuario del Muelle de Hierro, Ajá. y lo que me contaron ¿Tu ellos, familia es ferroviaria? menos mi papá, sí, Mira. los cuñados de mi papá y mi abuelo paterno fueron todos ferroviarios, Ajá. todos ferroviarios. Entonces, o sea, yo hoy, mirando lo que quedó, lo poco que nos quedó, me imagino el movimiento que había antes. Mi abuelo me contaba, el muelle de Hierro de Guay. Era un ir y venir de trenes todo el día. No, seguro, sí. De sí, cosas sí. que Sí. se exportaban y de cosas que se importaban. Inclusive el carbón para el ferrocarril. Dice que la estación Guaita tenía 52 vías, ¿no? Sí. Más de 50 tenía. Fue Sí. la playa más grande Mira, de... yo tengo un plano. Después lo vemos, pero fueron las playas Fue la playa de más maniobra grandes, ¿no? más grande de toda Sudamérica. Qué bárbaro. De toda Sudamérica. El volumen de producción que salía por el puerto. Claro, porque era un movimiento continuo a los elevadores. Lo que venía de afuera, como yo te decía, carbón, ¿viste? Inclusive traían locomotoras Claro, sí. de Inglaterra, que muchas se traían desarmadas y se armaban Perdón, en los acá. talleres de Junín Claro. y en Lanús. Ah, mira. ¿Viste? Y después se derivaban a las ramales Claro, que yo... distintos ramales. Claro, porque cada ferrocarril compraba Claro, locomotoras. Es más, te digo, ahí estuve leyendo que en el ramal de Dorrego de Ferrari Sí. había varios subramales de trocha angosta. Que Sí, ellos traían los producción a los paperos, campos. los paperos. Eso. Sí, es cierto. Qué bárbaro, ¿no? Que si vos fijate, Con las de Cauville, eran las locomotoras chiquititas. claro, que eran francesas. Exacto. Que vos el ramalcito lo desarmabas y te lo llevabas al hombro. Sí. Portátil. Sí, era lo Y lo iban ubicando según la Claro, necesidad. porque estaba hecho así. Eso Claro, lo descubrieron claro. los franceses. De Cauville fue un ingeniero francés. ¿Qué pasa? La curiosidad, salimos del tema de la ley. La curiosidad del ramal Dorrego de Ferrari fue que se empezó de dos puntas distintas Y terminó en el medio. con los años subió. Sí. Porque Después primero sí. arrancaron desde Ferrari y llegaron, creo que a Orense. Sí. Bueno, Sí. y tanto Copetonas, Oriente no, pero Copetonas, creo que Subiaurre tenía también, y alguna otra estación, creo que la otra fue Ramón Santa María, tenían ramales paperos. En esa época, en esa zona se cultivaba... En Copetonas seguro hay porque leí que había. En Copetonas Sí, había. sí. Sí. Se cultivaba tanta papa como hoy Balcarce, viste que Balcarce hoy es el centro... Entonces tiraban el ramal hasta la producción y lo traían a los vagones más grandes. Claro, Normal. hacían traspaso, digamos, Claro. de las trochas de Cauville a la Claro. trocha ancha. Y eso iba a Buenos Aires, a Claro. Bahía. Claro. Bueno, lo mismo pasaba en la estación Aguará, no en el Empalme Aguará. Una trochita angosta que salía del frigorífico de la CAP, Claro. iba a Aguará Sí. y en Aguará se hacía transbordo de los vagoncitos chiquitos, las chatitas esas, viste, que Claro. hay una o dos todavía tiradas dentro del frigorífico. La locomotora está. Sí. Dicen que está ahí todavía en el frigorífico adentro, toda Hecha. destruida, ¿no? 3 había locomotoras de esas. Sí. Una fue a parar a una estancia, de por acá cerca. La otra la compró un tipo de Buenos Aires y se la llevó y la tiene guardada en un galpón. Mira. Y la otra quedó ahí, que en una época la mantenían, ya le robaron todo. Sí. Se quedó afuera. está. Eran 3 y existen fotos en el Museo Municipal, ¿viste? Allá abajo del Teatro Municipal. Sí. Hay fotos de época que habían construido un tinglado, Ajá. o sea, techo sin paredes y estaban las 3 locomotoras Entonces guardadas ahí abajo. Está. ¿Viste?
El empalme fue inaugurado en el año 1903 por el Ferrocarril Sud, compañía ferroviaria inglesa que estaba en plena expansión en el sudeste bonaerense. Su entrada en servicio conectó la vía Dorrego-Tres Arroyos, que había sido inaugurada en 1890, con la vía Pringles, lo cual le permitió al Ferrocarril Sud aumentar considerablemente la cantidad de cereal que era transportado con destino al puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca para su exportación. En el año 1948, el empalme pasa a la órbita de los ferrocarriles nacionales, línea General Roca, manteniéndose operativo aproximadamente hasta los años 1992-1993, en que, como producto de las privatizaciones, la cabina de señales y la casa del relevante son desafectadas y abandonadas. En la imagen podemos ver las estaciones entre el empalme y Coronel Pringles, las cuales son Calderón, Corti, Cochrane, Cabildo, Estomba, Saldungaray, Sierra La Ventana, Peralta y Stegman. En el otro ramal, vía Tres Arroyos, las estaciones entre el empalme y Dorrego son Bajo Hondo, San Román y Calvo. ¿Y ustedes cada cuánto iban ahí? Y nosotros íbamos una vez por mes a cada cabina. Acá en Bahía hubo 20 cabinas de señales, así que imagínate que laburo había. Claro. Era una vez por mes. Una vez por día prácticamente, día y medio estaban en una cabina. Todos los días teníamos, sí. Claro, claro. Y bueno, y obviamente si se rompía algo, si modificaba algo, había que ir, claro. Aparte del día de servicio. Claro. Y bueno, entonces llegábamos, como te decía, y después la vuelta era peligrosa. ¿Por qué? Con la zorrita bomba. Vos salías del empalme de Grumben y ya a mitad de camino entre Grumben y el empalme ya tenías cuesta abajo. Hay que ir frenando. Ahí arrancaba. Entonces tenías que ir frenando. Tomaba velocidad, sí. La bomba, digamos, la dejaba sola. Claro. Y uno sentado y agarrado de la palanca, ¿sí? Fernando, ¿cómo toma velocidad? Donde toma velocidad, no la paras más. Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Por inercia. Claro, sucedían varias cosas. La primera cosa que te tenías que tirar de la zorra donde vieras que el terraplén estaba bajito, porque la zorra iba y se daba vuelta en la primera curva. Claro. ¿Viste? Qué velocidad le tomaba, impresionante. Pero hay un 2,5 por 1000. Claro, o sea, claro. cada 1000 metros horizontales hay 2,5 metros de caída. Claro. Así que vos sumás de allá, del empalme de Grumben hasta Guaite. Sí, tremendo. Pero si la dejabas y tenías que ir permanentemente, ¿viste? Con la pierna apoyada en un taco que había especial, dándole, ¿viste? Como las que tenían las cabinas de señales, que en los extremos tenían para que vos apoyes la pierna para, ¿viste? Un planchón. Eso era terrible, porque a donde se te escapó, no la parás más. La parás más. Qué bárbaro. Y bueno, eso eran las vivencias que teníamos. ¿Fuiste después, hace un tiempo, a ver cómo había quedado eso? Yo fui hace varios años. Mirá, creo que fui por allá por el 2000. Bueno, fue como empecé a tener problemas con la cadera y eso, no fui más. Por eso te digo que mucho no me acuerdo. Pero notaste cambiado el lugar, ¿no? Sí, ¿cierto? O sea, a ver. Donde el inglés hizo una vía doble es porque el tráfico necesitaba una vía doble. Porque tenía que ser doble.
hizo una playa de maniobra, o te hizo un cambio de vía, o te armó una cruzada, es porque la necesidad... Era porque estaba pensado así, claro. Estos vinieron con un criterio que yo no sé de dónde lo sacaron. Yo estimo que es un criterio yanqui, porque el yanqui, viste, gastar lo menos posible, invertir lo menos posible y explotar lo más posible. Mínima inversión, máximo rendimiento. Claro. Esa era Entonces, la fórmula. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En la mayoría de los empalmes importantes o de las estaciones importantes, desarmaron, salvo en rara excepción, todo el sistema de cruzadas y cambio Todo. de vía. Armaron las cruzadas que les interesa a ellos. Claro. Si voy al empalme Grumben voy a recordar muchas cosas que, como te decía, Claro. pero otras no, porque los tipos destruyeron todo. Claro. Hicieron cosas que no tienen sentido. Entonces la memoria mía, que está estacionada, entre comillas, en Ferrocarril Argentino, hoy va ahí. Y muchas cosas se desaparecieron, sí, es cierto. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Especialmente Techín. Sí. O sea, Ferroexpress, Ferrosur también. Y NSA no destruyó tanto, algunas cabinas las conservó y las usa. Claro. ¿Viste? ¿Qué hicieron? Trajeron esos cambios que son ramapos, ¿viste? Ajá. Bueno, el Estado argentino de esos ramapos, pero que eran más sencillos que estos todavía. Que o sea, cuando llega la locomotora baja alguien y la cambia y sigue. Claro, Es eso, ¿no? Lo que hacen, sí. los ramapos Que antes hacía de la cabina eso. Claro, los ramapos que compró el Estado argentino Sí. son más humildes. Claro. Vos los podés ubicar en la trochita. Ajá. En Jacobasi. Sí. La trochita tiene señales de entrada. Algunas estaciones no tienen señal de distancia. ¿Viste? Y tienen esos ramapos, pero esos ramapos son más sencillos. Claro. Tienen un disco, ¿no es cierto? Sí. Que está pintado de rojo. Sí. Entonces ese disco trabaja como el disco giratorio. Ajá. O sea, el disco está pintado de rojo y gira un cuarto de vuelta, claro. Y se pone, cuando está paralelo a la vía, Claro. tiene una cajita de enclavamiento que vos podés bajar la señal de entrada. Claro. O sea, que te indica que seguís por vía Claro. principal. Cuando ese disco gira un cuarto de vuelta que se pone paralelo a la vía, que vos no lo ves el disco, digamos, como sería el disco giratorio, ¿viste? De trampa, te está indicando que el cambio de vía está dispuesto para la vía auxiliar o para la plata. La señal no puede bajar. Claro. La señal se bajaba de plataforma, ¿viste? Claro. Con esas levas tiradoras, ¿viste? Como tienen sierra de la ventana. Sí. Entonces, se le hacían señales de mano. Claro. Es un sistema muy elemental, muy pobre. Básico. Claro. Cuando Ferrocarril Argentino, como vos bien decías, tenía las cabinas de señales, por ejemplo, nosotros el tren de pasajeros desde el empalme Spur hasta el empalme Camino de Ingeniero Guay en el Saladero, tardaba, te digo, 10 minutos. Bueno, hoy, si estuviera el tren de pasajeros, que lamentablemente no está más, tardaría 25 minutos. ¿Por qué? Sale de Spur, tiene que bajar el conductor o el ayudante. Sí, he visto la maniobra. Abrir el cambio para agarrar la vía. Sí. Después el guarda se tiene que bajar cuando pasó, el vagón pasó el cambio. Un movimiento. Volver a dejarlo para vía principal. Sí. Llegan a cabina Claro. Tienen que hacer lo mismo porque están dispuestos los cambios para la Plaza de Guay. Claro. Normalmente. Sí. Otra vez bajar uno, bajar el guarda, cerrar, ¿viste? Claro. Todo eso insume tiempo. Sí. Y cuando llegas a Grumben, pasa lo mismo. Claro. Sí, hay dos palancas, que una habilita el cerrojo del cambio y el otro las agujas, y el disco ese. Por las señales las liquidaron a casi todas. Claro. Si dejaron una o dos, por ejemplo, pusieron una mesa de dos palancas al pie del cambio de vía y la señal de entrada, que eso lo hicieron en muchas estaciones de vía sencilla. Por ejemplo, estando los cambios dispuestos para la vía principal, la dejan a vía libre. Ajá. Claro. No existe más el blog ni el teléfono, la dejan a vía libre. Ahorraron. Claro. Cuando ellos tienen que cruzar dos trenes de carga, ¿qué hacen?
meten uno primero a la vía auxiliar, Claro. ni siquiera a la playa la abandonaron. La abandonaron, sí, están Salvo los vagones que abandonados. tengan algún problema de muchos vagones. Sí, Y entonces meten uno a la vía auxiliar, sí, 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 ¿no sí, es sí. cierto? Pero para eso tienen que poner la señal de peligro y abrir el ramapo ese con las Claro, agujas. claro. Y después normalizar y el otro tren que viene pasar. A ver, la viveza de los ingleses radicaba en una ley que la hizo Mitre, que Mitre fue vilipendiado por muchos que decían que era un traidor unitario, que vendía la patria, que Mitre era un visionario que él, digamos, con la ley que hizo los obligó a algo a los ingleses. Porque, ¿qué sucede? En los años después de la llegada del ferrocarril en 1857, Sí, el primer ferrocarril fue del Estado. el del oeste, sí, Sí. sí. Después el Estado se lo tuvo que vender Sí. a los ingleses porque Sí. tenía problemas económicos Sí, para sostenerlo. Digamos. Los ingleses empezaron a hacer ramales, se creó el ferrocarril del Bahía Blanca Noroeste, se creó el Pacífico, el Sur, Todo, sí. el Central Entrerriano, que después pasaron a ser el Mitre, el San Martín. ¿Qué pasa? A pesar de que acá los ingleses en aquel entonces eran dueños de todo, porque mandaban ellos, nosotros Sí, éramos sí. una colonia encubierta, digamos, ¿no? Y los ferrocarriles que ellos hicieron, no lo hicieron 48.000 kilómetros, bueno, franceses también, de Hay una vía. cosa que aclarar, que los ingleses Sí. hicieron todo eso, no sé qué opinas vos, para sacar su producción. Eso no le importaba si lo- Argentina crecía o no. O sea, es lo creció que- por una cuestión Claro, paralela, es pero lo no que porque yo ellos lo te- buscaban. Ellos buscaban sacar claro, su producto, nada Es lo más. que yo te iba a comentar. Sí, no Hay hicieron gente que lo 40. tiene idealizado, pero bueno, Claro, era lo que... no, lo justo me robaste Claro, la idea. Ellos no hicieron 48.000 kilómetros de vía porque nosotros éramos buenos. Éramos buenos, queremos dar la mano. No, Había que fue una cuestión llevarse. económica de ellos. Y se llevaban la carne, el Materia trigo, prima, los que cueros. después nos vendían encarecida en Claro, producto terminado. correcto. Normalmente, donde nacía una estación, nacía un pueblo. Por la mayoría de los casos, sí. Algunos Sí. casos fallaron, como por ejemplo la estación Corti, que es solamente un desvío Tenés de razón. cruce, nunca Sí. generó pueblo. La otra, Corchoran también, la que sigue también, que no quedó Sí. nada. Y había un almacén de ramos generales, pero no hubo un núcleo urbano, digamos. Cochrane, Cochrane. sí, ese es otro también. Que esa no quedó nada, está al piso Sí, nada más. afanaron todo, lamentablemente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí. ¿qué pasó? Sí, no se generó un núcleo urbano, no sí, hay. sí. Les digo, bueno, entonces ustedes
Porque las estaciones las hacían los ingleses para cruzar los trenes, que el tráfico era intenso, y para abastecer a las locomotoras de agua. Fundamental. Para repostar agua, claro. Y algunas tenían depósitos de carbón. Claro, Bueno, después las empezaron a convertir a fuelón, los mismos ingleses. Está. Entonces, ¿qué pasó? Él les dijo, bueno, van a construir ramales, pero donde hagan una estación para un cruce de trenes, que normalmente, como las locomotoras a vapor tenían poca autonomía en aquel entonces, porque después fueron creando locomotoras más grandes, más potentes. Que tenían más radio de acción, claro. Claro, normalmente entre 17 y 20 kilómetros generaron una estación. Por eso tiene que haber estaciones cada 20 kilómetros, 15, Claro, 20, 25, claro. Pero era para un problema Para técnico. repostar, claro, técnico, claro. Y entonces les dijo, bueno, esas estaciones que ustedes crean para su servicio interno, tienen que tener telégrafo, que el ferrocarril tenía el telégrafo para su uso privado. De las estaciones, pero que tiene que ser también de acceso al público. Claro. O sea, si un poblador quiere ir a despachar un como telegrama... Como medio de comunicación para la comunidad que se podía generar ahí. Ustedes tienen que generar el telegrama, despacharlo para donde él quiera, que inclusive los peones de las estaciones, por ejemplo, que si vos mandabas un telegrama de Dorrego a Faro, ponele, el peón que tenía la estación de Faro, porque todas tenían un peón. Sí, ¿no? sí, había gente en todas las estaciones, gente fija. Sí. Estaba el jefe, el auxiliar, ¿no es cierto? Tenía que agarrar y caminando la bicicleta, lo que sea, ir a la casa de tus familiares, llevarle, mire, llegó este teléfono. Claro. Tenía un costo, pero el costo era mucho más barato que el correo argentino. Claro. Porque también pero además el ferrocarril ya tenía absorbido eso con la ganancia. Claro, porque... ¿no? Semejante ganancia. Sí, pero aparte... Pero también querían exigido eso. Aparte les exigían la estafeta postal, viste, que todas las estaciones tenían estafeta postal. También. Y por el otro lado, el ferrocarril tenía para uso interno varios teléfonos. O sea, el teléfono del hilo block, y el teléfono de control trenes, ¿no es cierto? Eso era un uso exclusivo y privado del ferrocarril, era una herramienta ferroviaria para el tráfico de trenes. Interno. ¿Entendés? Pero llegado un caso de inundación, de accidente emergencia utilizaba, se podía utilizar. Lo utilizaba el ferrocarril, entonces por esas líneas, digamos, de servicio, llamaba a los bomberos o a quien corresponde. Y por el otro lado, les obligaba a correr por esos ramales, de acuerdo a la importancia que tenían, al menos 1 o 2 trenes de pasajeros por semana. ¿No? Claro. Como era el caso del ramal de la costa, que creo que corrían 2 trenes de pasajeros por semana y salían del Empalme de Río, combinaban con el tren había, de sí. Tres Arroyos, porque había trenes de pasajeros de Bahía Blanca Sur a Plaza Constitución vía Tres Arroyos, y había pasajeros de Bahía Blanca Sur hasta Tres Arroyos. No seguían de largo, ¿viste? Y a su vez del Empalme de Orrego, combinando con estos otros servicios, se desprendía un tren de pasajeros que iba hasta de Ferrari y volvía 2 veces por semana en el ramal. Entonces lo obligó a eso, a una frecuencia de pasajeros, ¿viste? Que podía ser mínima de acuerdo a la cantidad de gente que viajaba en el ramal. Entonces eso era la ley MIT. Claro. Los ingleses, cuando ellos llegaron a Bahía en 1883, que llegó por vía La Madrid, el ferrocarril no llegó por vía Pringles. Claro. Esto era desierto, salvo la ciudad. Estaba Coleman en aquel tiempo, ¿no? No, hubo otro Coleman antes. vino después. Después. Sí. Pero el más conocido, ¿no? En esa época es Coleman por el poder que tenía. Bueno, Coleman vino de Inglaterra siendo muy joven y lo pusieron de auxiliar dependiente. O sea, el auxiliar dependiente era que ahora no existe ese cargo. Era un subauxiliar, digamos. Estaba el jefe de la estación, el auxiliar, y el dependiente era el subauxiliar. Y después venía, viste, el peón que limpiaba. Él vino de Inglaterra, los mismos ingleses lo pusieron ahí. Después él fue estudiante, tipo muy capaz, ¿viste? Yo tengo el libro de Mr. Coleman. Yo lo leí también. Espectacular las cosas.
Y después, bueno, fue ascendiendo y terminó siendo superintendente del Ferrocarril Sur. Que él siguió después con la nacionalización, siguió en el cargo hasta que se jubiló, creo. Claro, ¿No? porque... Pues así me claro, parece que él contó. Sí, porque uno de los errores que cometió Perón, pues las cosas hay que decirlo, ¿viste? Lamentablemente, Perón no los quería ni ver a los ingleses, y tenía razón. Sí. Él tenía razón, por lo que hablamos hoy. Los tipos se llevan todo. Sí, es lógico. Cuando Siempre hicieron eso, a todos lados. Acá en la India no tuvieron. Sí. Y los ingleses no son tontos. ¿Qué pasa? A ellos el tren de pasajeros en pocos lugares le dio ganancia. Claro. En muy pocos lugares. ¿No es cierto? Pero ¿qué hacían? Como el tema del transporte de carga le dejaba unas ganancias fabulosas, Tremenda, sí. sacaban una pequeña parte de eso para mantener el servicio El de servicio de pasajeros. pasajeros, claro. Entonces cumplían, entre comillas, con la ley Mitre y nadie los molestaba. Nada. ¿Entendés? Bueno, Una inversión mínima que sacaban de la ganancia Claro. gigante que tenían en el exacto, claro. Y no les daba pérdida la No, carga. que me la perdí, estaba todo. No, inclusive, en inglés, yo siempre dije, y lo voy a seguir diciendo, que como constructor ferroviario no tuvo ninguno que ni siquiera les llegara a lo que fueron, ni los yanquis. Pues los yanquis copiaron, hicieron una mala copia de lo No, hacían las cosas bien para ellos sacar la ganancia, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Los tipos sabían que acá iban a venir a invertir cierta cantidad de millones de libras esterlinas. Pero sabían que después empezaba la cosecha de lo que vos invertiste. Claro. ¿Entendés? Y hacían las cosas bien porque eran vivos. Claro. Las cosas para que duren. Para que dure y para sacar la mayor rentabilidad posible con la Claro, menor inversión. Tiene que ser cosa buena, digamos, para que Entonces, dure. y vos invertías mucha plata, pero estabas tranquilo que un ramal bien hecho te iba a durar, Te iba a durar un montón. de años y Claro. mientras tanto hacían un perfecto mantenimiento. Cuando nacionalizó, en marzo del año 48, Perón, a todos los jefes ingleses que había los echó los miércoles. Coleman y 2 o 3 más se salvaron. Y se quedó. ¿Por qué no, se salvaron? No sé por qué les perdonó la vida, entre comillas. Pero yo te voy a decir algo. Fue un craso error. ¿Por qué? Lo que tendría que haber hecho Perón, tendría que haber dejado que esos antiguos jefes ingleses se llegaran a su jubilación y a su retiro, ¿cierto? Porque los conocimientos los tenían ellos. O sea, sí, el argentino tenía conocimiento, obviamente. Porque, Y tantos años, tanta experiencia imagínate. gerencial, más que Claro, nada. claro. Entonces, para mí ese fue un error. Él tendría que haber dejado que toda la jefatura inglesa que había se jubilara, se fuera. Porque Y vayan preparando a las camadas nacionales, digamos. Claro. Las camadas nacionales estaban preparadas en algunas cosas mucho, en otras medianamente y en otras nada. ¿Por qué? Claro. Cuando se nacionalizó, hubieron 4 o 5 meses que el servicio de trenes fue un desastre. Los trenes Hasta que se acomode la cosa. Claro, digamos. los trenes llegaban atrasados, ¿viste? Claro, ¿Pero claro. por qué? Faltaba justamente la dirección gerencial, Claro. la cabeza, digamos. Claro. Bueno, Roberto, ya nos vamos despidiendo. Realmente muy interesante tu información. Y nos volveremos a encontrar en breve. La gente pide videos tuyos. Así que Bueno, muy agradecido. vamos a hablar un poco de Loma Paraguaya. Sí. Hay un montón de temas, pero de a poquito, Sí, a sí. veces no tenemos todo el tiempo que queremos, ¿no? Como No, obviamente. Pero bueno, vamos a seguir visitándote. Bueno,
y te agradecemos tu amabilidad. No, como para siempre. mí es un verdadero gusto, como dije hoy, compartir los conocimientos que uno obtuvo a lo largo de una vida ferroviaria, ¿no? Y de una vida de usina también, porque viste que yo después me fui a las Claro. usinas, así que Sí, bueno, sí, sí. conozco un poco de todo y para mí es un verdadero, me siento muy bien compartiéndolo. Está bien, bueno, nos volveremos a encontrar en breve. ¿Cómo no, Daniel? ¿Eh? Ha sido un gusto. Muchas gracias. Saludos para todos. Saludos para todos nuestros seguidores. Bueno, y en breve tendremos otro video con nuestro amigo Roberto Solocucci. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Amigos y amigas, ahora sí nos vamos despidiendo, esperando que este contenido les haya gustado. Antes de finalizar, quiero agradecer a todas aquellas personas que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito al canal. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en breve en la próxima exploración.